Buenos saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. Bueno, hermanos, como les dije, esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte del tema titulado ¿Judas Iscariote es salvo o es condenado? Sí, lo dejé como en un signo de interrogación o pregunta. Y en esta exposición pues estamos dando respuesta a ese interrogante. Así que bien, hermanos, entonces vamos a continuar aquí en la parte donde quedamos, ¿sí? Para darle finalización a este análisis bíblico. Bien, entonces leímos acá Juan capítulo 17, verso 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición. ¿Para qué? Dice acá, aquí está la preposición para, que denota una objetividad. Dice, para que la escritura se cumpliese. Para que la escritura se cumpliese. Bien, estas son palabras complementarias del Señor Jesús. Son palabras del mismo Señor. Recordemos eso, tengan pendiente eso. Ahora bien, vamos a ver el significado de hijo de perdición desde el griego. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra perdición o hijo de perdición? ¿Sí? Desde el contexto griego. Dice lo siguiente, esta expresión aparece en Juan 17:2, el verso que leímos ahora, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, ¿sí? Aquí lo he posteado, que dice lo siguiente, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y ahí aparece la construcción gramatical el hijo de perdición. Notemos que la construcción gramatical que aparece aquí, ¿sí? Donde dice el hijo de perdición, y ahí está en tercera persona del singular. O sea, el pronombre indicativo es en tercera persona del singular, refiriéndose aquí a ese inicuo que vendrá en el futuro. El cual va a estar gobernando durante 42 meses, en lo que se refiere a la gran tribulación. Bueno, pero yo no voy a hablar de eso ahora porque ya ese es otro tema que más adelante voy a traer acerca de quién detiene la manifestación del anticristo. Bueno, ahí les anticipo que el otro tema que voy a traer es ese. Bueno, entonces vamos a mirar que la construcción gramatical aquí dice acá el hijo de perdición. Entonces, hermanos amados, aquí tenemos algo muy importante. Aquí precisamente la construcción gramatical que se ve en el texto de Juan 17:12 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, cuando dice el hijo de perdición, es la misma. Y la misma totalmente. ¿Sí? Entonces, acá claramente dice, si no, o sea, el que se perdió fue ¿quién? El hijo de perdición, y este es un adjetivo calificativo que se le da a Judas Iscariote. O sea, Jesús en boca o en palabras claras y categóricas de él le está dando este adjetivo calificativo ¿a quién? A Judas Iscariote. El hijo de perdición, no dice que el hijo de salvación. Porque obviamente, hablando, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? El cual nos ha traído salvación. Se podría decir en otros aspectos, es lo contrario o es el antónimo a hijo de perdición. Se podría decir eso, lo contrario. O sea, el hijo de perdición es lo contrario a ser hijo de salvación. Podemos decirlo así, ¿sí? O el hijo salvador. Hijo de perdición. El hijo perdido, el hijo que se pierde. O sea, así se le llama al hombre de pecado, al que aparece allí, ¿sí? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Así
Pablo le hace adjetivo calificativo, inclusive le dice, él es el hombre de pecado, ¿cierto? El hombre de pecado, el hombre o el antropos, ¿sí? De pecado, y aquí está diciendo el hijo de perdición. Entonces, lo mismo, el mismo calificativo que recibe este personaje de la bestia, ¿sí? Que muchos difieren en eso, también es el que se le aplica a Judas Iscariote. Bien, entonces ahí veamos cómo es esta palabra. Dice, esta expresión aparece en Juan 17:12 y en 2 de Tesalonicenses 2:3. Y es Huios tes apoleias. Huios tes apoleias. Dice en el Nuevo Testamento, dice, usa la palabra apoleias. La palabra apoleias del griego significa dice, para expresar, uno, ruina, pérdida, mal gasto, como en Marcos 14:4. Y 2, la última destrucción del incrédulo. Romanos capítulo 9, verso 22. Quisiera que fuéramos allí a Romanos capítulo 9, verso 22 para mirar qué nos dice el apóstol Pablo allí. Vamos a leer allí en Romanos, ¿sí? Vamos a leer allí en Romanos capítulo 9. Vamos a buscar acá rápidamente capítulo 9, el verso 22. Pero me gustaría leer esto desde el verso 20. Es muy importante. Porque aquí viene un asunto que pues he hablado con algunos hermanos, sobre todo con un hermano, donde pues él no está de acuerdo con este. Él dice que sí hay una gran posibilidad de que Judas es salvo. O sea que Judas se va a salvar, no se va a condenar, sino que se va a salvar. Y hemos discutido algunos puntos, como decir, de este texto, donde yo le he dicho a él que pues realmente quizás en la mente de muchas personas como que no se puede concebir de que Dios tome este tipo de determinaciones en su designio y actúe de esa manera que a veces uno le parece como incomprensible, como que irracional y todo este tipo de cosas. Entonces uno empieza como a cuestionarse uno mismo, ¿cierto? Y también de paso termina cuestionando, digamos, la soberanía de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque precisamente el apóstol Pablo aquí nos habla de algo muy importante cuando dice, más antes, oh hombre, dice acá, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Aquí hay algo muy importante, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú? ¿Sí? Para que alterques con Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, se está refiriendo como cuestionando a Dios. Esto se trata de cuestionar a Dios en su soberanía. Bueno, Él decide qué hacer. Y eso está demarcado dentro de las Escrituras de principio a fin. Que si nosotros no entendemos la soberanía de Dios, ¿sí? Así como Él hace vivir, también dice Él que hace morir. Y Él hace vasos de honra y vasos de deshonra. Él hace, dice la Escritura allí, que Él hace la guerra y hace la paz, o crea la adversidad y la guerra. Eso lo hace Dios, pero ¿podemos cuestionarle eso a Dios? Realmente no. Debemos entender que esa es su voluntad y de esa manera, pues Dios es. O sea, yo tengo que entender que realmente Él es soberano y está por encima de mí, está por encima de todas las cosas, y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Entonces yo no puedo cuestionarlo a Él. Bueno, ¿y por qué entonces ¿por qué Judas se condenó? O sea, ¿por qué Judas si él no tuvo la culpa? ¿Sí? Y empezamos a sacar una cantidad de cuestionamientos vagos. ¿Y qué pasa? Entonces terminamos nosotros cuestionando realmente a Dios y tenemos que tener cuidado con eso. Eso tenía que sencillamente suceder de esa manera y no podemos ya cambiar la historia. Ya sucedió, ya está determinado y eso sucedió ya. ¿Sí? Ya quedó, digamos, como dice la
esta señora, la doctora Polo, ya es un caso que está cerrado. Nosotros ahora los que estamos aquí es que tenemos que preocuparnos realmente, mire, con nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros, cierto? Pues eso ya está en nosotros, que realmente nos pongamos realmente bien con Dios, ¿sí? O sea, yo por fe creo que yo voy a ser salvo. Y de hecho que ya tengo a Cristo en mi corazón, y Él, como digo, es el antesala o las arras del Espíritu, es las arras de la herencia. Y si tenemos el Espíritu de Dios, pues tenemos las arras de la herencia. Quiere decir que no estamos andando a tientas o andando en la nada, no. Tenemos un motivo y unas bases para creer que sí vamos a ser salvos. Entonces, bendito sea el Señor por eso. Entonces dice acá, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dice acá, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro, el alfarero lo puede hacer. El alfarero puede hacer un vaso para honra, ¿sí? Vamos a decir, puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Como por ejemplo los que hacen adornos para ubicar las matas, las flores, ¿sí? Hacen estos jardineles muy bonitos, pero también hacen unas cerámicas muy bonitas para un piso, para cualquier otro tipo de cosas, pero también hacen una especie de cerámica baldosa, o hacen los retretes, ¿sí? Que es pues para un uso, digámoslo así, en otras palabras, deshonroso. Pero igualmente los hace el mismo que hace una cosa, también hace eso, lo mismo Dios. Dios, eso es lo que está hablando Pablo acá. Él hace vasos de honra y vasos de deshonra. Vemos el caso, por ejemplo, del faraón y otros casos, donde Dios manifestó a través de ese hombre su gloria y su poder. Pero fue bajo el designio de Dios, hermanos. Tenemos que entender eso. Entonces, lo de Judas tenía que pasar así, y de los 12, pues él era el que fue elegido. Y ahora se van a dar cuenta ustedes por qué, o fue él el que tuvo que, pues, estar implicado en esta parte. O sea, él es el sujeto implicado en este aspecto de traicionar, entregar al Señor. Entonces ahorita lo vamos a ver. Dice acá, o tiene potestad el alfarero o no, o dice acá, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Claro que él tiene la potestad. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, dice, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción? Ve, hermano, Dios, obviamente, a Faraón fue un vaso, y el cual el Señor preparó para destrucción. Bueno, suena paradójico, pero así lo dice la Escritura, es lo que tengo acá. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo, dice acá, mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, dice, los vasos de ira preparados para destrucción? Y este fue un vaso, Judas fue un vaso, ¿sí? Un utensilio que el Señor usó para eso, que Dios usó, para poder hacer todo ese trabajo, todo lo que ya estaba, en el plan, en el propósito de Dios. Se tenía que cumplir de esa manera. ¿Y qué le vamos a hacer, hermanos? Pregunte usted. ¿Puede usted cambiar la historia? ¿Puede revertir todo y decir, no, vamos a hacerlo mejor así? O sea, es como querer decirle, no, lo que tú haces, Señor, está mal. ¿Sí? Perdonen que le diga, pero es como decirle, Señor, pero es que eso no es así. Yo creo que lo podemos hacer así. Bueno, ya sería entrar en consulta con él a ver qué le dice. Si quizá el aceite, ¿no? Eso es algo que pues no tiene sentido. Bueno, entonces vamos a continuar allí ahora con la lectura que llevamos allí en el escrito. Muy importante acá. Entonces, él dice acá, en la frase hijo de perdición, según la analogía, dice acá, deformaciones tales como hijos de este siglo, hijos de desobediencia, la palabra perdición califica al sujeto de la oración, ¿sí?
Esto es, su vida y su carácter están controlados por fuerzas de destrucción y dirigidos a la ruina eterna. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver algunos textos donde se menciona la palabra apoleias, que se usa la palabra apoleias, perdición. La vamos a ver en varios textos, ¿sí? Y vamos a entenderlos como contexto, porque precisamente son contextos que se pueden tomar de esa manera. Aquí entonces en 2 de Tesalonicenses 2:3 aparece la palabra hijo de perdición. La construcción gramatical es la misma y ahí dice perdición, que significa apoleia, que significa destrucción, ruina, pérdida, malgasto, todo esto. Timoteo 6:9, 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí la palabra es apoleias, la misma. Filipenses capítulo 3, verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Ahí está la palabra apoleias también. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden, dice, no somos de los que retroceden para perdición. Ahí está la palabra apoleias también. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 3 y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Dice, ya de largo tiempo la condenación, escuchen bien, la condenación, no se tarda, y su perdición, o su apoleia, dice acá, no se duerme. Apocalipsis 17:9 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir, dice, del abismo e ir a perdición. Ahí está la palabra apoleias también. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis capítulo 17, verso 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, y repite nuevamente, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ahí está la palabra apoleias. Ahí luego aquí dice, veamos este texto de Mateo, que quiero anexarlo también ahí el comentario. Mateo capítulo 16, verso 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada. Dice, porque ¿qué aprovechará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. No se puede dar nada, no hay una recompensa para el hombre. O sea, no puede el hombre, digamos, ¿qué recompensa dice acá? Dará el hombre por su alma, pero me llama la atención este punto, no tengo acá, porque ¿qué aprovechará al hombre? Dice, si ganare o granjeare todo el mundo y perdiere su alma. O sea, ¿qué ganará? ¿Qué ganará el hombre? O sea, ganándose todo el mundo y perdiendo su alma, pues realmente nada. Porque realmente el único que pudo pagar el rescate por nosotros fue nuestro Señor Jesús. Nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos hacer nada para salvarnos nosotros. Aunque nosotros nos colgaran en un madero, así como el ladrón en la cruz, necesitó del Señor para ser salvo. No el hecho de que estaba allí muriendo, colgado, él por sus faltas y sus pecados, pero esa muerte, la muerte de él no servía absolutamente para nada. Necesitó del Señor, necesitó del Salvador aún allí estando en la agonía. Así que ni la muerte de él, ¿sí?, queriendo justificar sus culpas o sus faltas, no servía de nada. Claramente el mismo Señor en Isaías dice que vuestra justicia, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. El hombre por su propia justicia no puede ser salvo, ni puede justificarse por su propia justicia delante de Dios, no puede hacerlo, ni poniendo su vida, digámoslo, para ser perdonado por sí mismo, no puede. Se necesita el sustituto, y ese fue el Cordero de Dios. Entonces vemos claramente ahí la palabra perdiere su alma. ¿Y qué está diciendo esto? Está indicando de ir a la destrucción, a la perdición, al lago de fuego, a la condenación, para que ustedes entiendan claro. Entonces vemos acá definición. El significado bíblico de ayes deriva del plural de la expresión ay. Mira lo que dice acá. Vamos a leer el significado de ayes. Dice, ay constituye una exclamación que expresa un sentimiento, dolor, angustia, advertencia, castigo,
Cuando se menciona el término ayes, quiere decir que son muchas calamidades y por ende lamentos. Lamentos. ¿Y qué dice allí la escritura? Que en aquel día pues serán echados allí a las tinieblas de afuera, que refiriéndose al lago de fuego dice allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso los ayes son de juicio. Entienda eso. Por eso Jesús cuando dijo, ahora me van a entender, cuando Jesús dice, ay de aquel hombre, ¿sí? Aquí está arriba, vea, aquí está. Vamos a traerlo acá, vea. Mateo 26, 23, 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre dice, va según está escrito de él, mas ay, ahí está, de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahí está muy claro, amados hermanos, muy claro en ese punto. Dice Jesús, menos le hubiera sido a aquel hombre bueno no haber nacido. Porque lo que él espera es terrible. Pero obviamente eso estaba determinado por Dios. Así se tenía que cumplir. Entonces, bien, vamos ahora sí, después de haber analizado esto, vamos a analizar este punto muy importante acá. Vamos a analizar acá. Tercer segmento del punto C. Presten mucha atención. En el tercer segmento del punto C tendremos en consideración las palabras de los apóstoles, las cuales son el complemento del tema en conclusión. Hechos capítulo 1, verso 16, verso 20. Vamos a leerlo aquí rapidito. Dice así. Hermanos, tenía que cumplirse otra vez. Este es el testimonio, el tercer pilar y el tercer punto inamovible. Recuerden, hermanos, tenía que cumplirse, dice, lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en las Escrituras acerca de Judas. Mire que aquí Pedro, el apóstol Pedro, allí en Hechos capítulo 1, verso 16 al 20, dice lo siguiente: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David, o sea que el agente intermediario fue David. Dios a través de su Espíritu, obviamente habló por David, o a través de David, perdón, ¿sí? Habló a través de David cuando dijo, ¿sí? Por medio de David, ya que había dicho en las Escrituras acerca de Judas, el que le sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era, dice, uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo o ministerio, se puede entender, porque esta es la versión, Dios habla hoy, la que posté acá en la Reina Valera, dice, tenía parte en este ministerio. Eso es lo que dice ahí. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Escuchen bien acá, maldad equivale o equivalente a iniquidad. Bueno, yo no voy a entrar en discusión que si ese terreno lo compraron al fin los sacerdotes, o no lo compraron ellos, o lo compró Judas, no lo compró Judas. Bueno, yo lo que voy es al grano aquí, ese lo podemos discutir después en otro punto aparte, ¿sí? Pero lo voy a al grano, a lo importante acá. Dice, con el dinero que le pagaron por su maldad o iniquidad, y eso es lo que vamos a ver ahorita, para que ustedes se den cuenta, y ahorita van a quedar ustedes bastante, podemos decirlo así, estupefactos, digámoslo así. Se van a dar cuenta de algo analizando esta palabra. Bien, entonces dice acá, luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos o sus entrañas, dice la otra versión, se derramaron. Dice, cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Aceldama, que en lengua quiere decir campo de sangre. En efecto, el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto, y eso lo leí en el primer segmento, ¿cierto? Dice que se vuelva un desierto y que nadie viva en ella, y también que otro ocupe su lugar. Y ahí está, que precisamente nombraron a Matías, porque eso tenía que también cumplirse. Ahí está Matías, creo que sí, fue el apóstol que se mencionó para que quedara el 12º apóstol como tal. Bueno, les recomiendo por ahí, bueno, valga la redundancia o la propaganda, bueno, pero el hermano Alfredo Pintos tiene un estudio sobre esto, de que si Matías era apóstol o no. Bueno, eso les recomiendo que lo vean en el canal de él, Alfredo Pintos. Allí ustedes lo pueden encontrar. Acerca de este tema, si Matías era apóstol o no. Es una cuñita que le doy ahí para que ustedes pues, verifiquen el canal de él, que también tiene buenos estudios, ¿sí? Y bueno, con él compartimos muchas cosas. Tenemos muchas cosas en común, y algunas cosas pues diferimos en algunos puntos, pero gracias a Dios tenemos muchas cosas en común. Entonces dice acá, y que nadie viva en ella, y también que otro ocupe su lugar. Bueno, entonces ahora vamos aquí al punto. Analicemos el significado de iniquidad desde los
desde dos referencias, desde el griego y desde el latín. ¿Ve? Entonces la palabra allí para iniquidad, ¿sí? O maldad o iniquidad es anomia, ¿sí? Sustantivo femenino, anomia. Dice la condición de estar, dice acá, pues ten mucha atención porque es muy importante. Dice acá, la condición de estar sin ley, injusticia, ilegalidad, falta de conformidad con la ley. Eso son lo que significa. Negación de la ley, violación, transgresión, quebrantamiento de la ley, desacato a la ley. Y, punto, iniquidad, impiedad, maldad, pecado. Eso es lo que significa la palabra anomia, que significa iniquidad o impiedad, o maldad, pecado, que se refiere a la misma parte. Entonces aquí tenemos referencia 15 veces, 15 referencias con respecto a donde se usa esta palabra, ¿sí? Y la refiere también nuestro amado Salvador. Veamos lo que dice acá en este punto. Creo que también hay muchos pasajes más, no solamente el Señor Jesús, sino hay otros pasajes más también que nos hablan de esta parte. Entonces tenemos acá, dice, entonces, el Mateo 7:23, mira lo que dice. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, dice acá, hacedores de maldad. Y usted sabe que esos hacedores de maldad, ¿para dónde van? Al lago de fuego. No van para el cielo, no tienen una segunda opción. No hay opción para esa persona. Si se arrepiente, sí, en esta vida, o sea, mientras esté vivo y se arrepiente, reconozca su pecado y su maldad, se arrepienta y cree en el Hijo de Dios, dice, tiene vida eterna. Así de sencillo. Pero si se muere en su iniquidad, en su pecado, en su maldad, ciertamente recuerde lo que dice arriba el texto que leímos primario. El alma que pecare, esa morirá. Y no se refiere a la muerte física. Recordemos que con la muerte física ningún ser humano salda su cuenta con Dios. No. Realmente no. No como creen los testigos de Jehová. Que ellos sí dicen que cuando una persona supuestamente muere, entonces dice ya pago todo. Entonces si una persona con su muerte paga su pecado todo, entonces en vano murió Cristo. El sacrificio de Cristo fue en vano. Esta gente está diciendo que el sacrificio de Cristo no sirve para nada. Absolutamente fue un despilfarro, un desperdicio allí en la cruz, porque no sirve de nada. Si yo con mi muerte pago mis culpas, mis pecados, todo lo que hice en la vida, con eso saldo mi cuenta, me pongo a cuentas con Dios, entonces ya Dios no me tendría que imputar ningún tipo de cargos cuando resucite, porque yo ya pagué todo con la muerte. Es un absurdo total. Si la persona no se arregla ahora en vida, aquí en esta vida terrenal, en esta vida física, se pone a cuentas con Dios, después de muerto, no, nadie lo va a sacar. Ni con responsos, ni con nada. Eso no sirve de nada, absolutamente nada. Y no va a resultar tampoco para una segunda oportunidad. Óigase bien, no va a resultar para una segunda oportunidad para ponerlo Dios en un estado probatorio a ver si es fiel o no es fiel. Y si llena los requisitos para el reino, como ellos enseñan, los testigos de Jehová, porque están errados totalmente ahí. Y la Biblia lo refuta totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Están diciendo que el sacrificio de Cristo fue un despilfarro, o sea, no sirve para nada. Porque si con la muerte, interpretando mal allí el texto de Romanos, que lo vamos a leer ahorita, donde dice que la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel dice que el alma que pecare esa morirá. Pero no se está hablando sinceramente de un punto que se hable de la referencia de la parte literal de la muerte humana, de la muerte física, perdón. Sino se está hablando de algo más, que se refiere a la muerte del ser, del alma, la destrucción eterna en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y de ahí nadie va a regresar. Y los que mueren ahora sin Cristo y sin ponerse en cuentas con Dios, no tienen una segunda oportunidad, sépanlo, porque la Biblia lo dice, y ahorita les muestro un texto para que quede totalmente eso refutado. Entonces, claramente acá, en este punto, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, aquí me voy a pasar un poquito más de media hora, pero voy a terminarlo porque es muy importante. Ya no voy a hacer una tercera parte porque ya sería más largo. Entonces, mire, la palabra que dice acá dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y la palabra esta, hacedores de maldad, ¿qué nos dice acá en el griego? Hoi, ergasomenoi, ten anomian. Ahí está, del griego. ¿Sí? Los que estáis perpetrando la violación de la ley. Entonces ahí está
dentro de lo que es el contexto griego. Dice acá, ahora vamos a leer otro más. Hay varias referencias, pero no las voy a leer todas porque se me hace largo. Vamos a pasar, y ahí les queda a usted en la caja de comentarios, va a quedar esto para que ustedes lo lean. Vamos a leer aquí, dice el capítulo 13, verso 31 de Mateo. Capítulo 13, verso 41 de Mateo. ¿Sí? Dice lo siguiente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Anomia. Dice, o anomian, se puede entender como anomia o anomian. Entonces acá dice lo siguiente: a los que hacen iniquidad. Kaitos, pos, dice, poiontas, ten anomian. Kaitos, poiontas, ten anomian. Eso significa en el griego. Pero aquí dice, eso se refiere a la palabra a los que hacen iniquidad y a los que practican la violación de la ley. Mateo 23, 28 dice acá lo siguiente: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Anomias. Dice acá, llenos de hipocresía e iniquidad. Recordemos que Judas dice que con ese precio de lo vendido, dice que con el precio de lo vendido, de esa porque es una iniquidad que cometió, una maldad, un pecado, dice que fue y compró un terreno. Y allí fue, se colgó, se ahorcó. O sea, él mismo se suicidó. Él mismo se suicidó. Pero realmente el pecado, no ve que de condenación, vamos a decir lo que sea el primer lugar porque él se suicidó. No. El pecado ya lo hizo, lo cometió antes. La maldad, la iniquidad la cometió antes de él quitarse la vida. Y yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que estás pensando ahora porque me vas a decir, no, es que ahí quizás él con la muerte, al sentirse culpable, él se colgó y bueno, y esa muerte pues creo que Dios la tendrá en cuenta. Sí, lo más posible es que él pues se sintió culpable y bueno, y dijo, pues para enmendar mis errores, ¿sí? Voy a suicidar, voy a quitarme la vida para yo pagar eso. No. Le repito, arriba le expliqué, nuestra muerte no sirve absolutamente para nada. Si no, el ladrón de la cruz hubiera salvado sin necesidad de que hubiera habido un intermediario ahí que fue nuestro Señor. Es más, no le hubiera hecho nada, porque él sabía que con la muerte ya pues saldaba todo, pero no fue así. Necesitó del Señor. Y eso usted lo sabe porque ahí mismo él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, el hecho de que Judas se haya quitado la vida, eso no le garantiza la salvación. Peor aún, porque ese fue el complemento para aún hundirse más, podemos decirlo así. O sea que se terminó de colocar una piedra, o sea, el complemento, una piedra aquí de molino en el cuello para hundirse más todavía. Así de sencillo, hermanos. Igual, otra cosa que si él se hubiera arrepentido realmente, hubiera reconocido, digamos, ante los otros apóstoles, inclusive ante el Señor. Es más, él no tenía por qué haberse quitado la vida. Pero si alguien está pensando que de pronto lo hizo porque se sentía culpable, sí, él se sentía culpable, sí. Pero alguien puede decir, de pronto lo hizo para enmendar su error. No, no sirve de nada. Él no enmendó ningún error con la muerte. Contrario a Pedro, que Pedro sí, obviamente lloró amargamente después de haber negado al Señor, o sea, se arrepintió. Se puede entender que esas lágrimas, pero él no se suicidó. Después el Señor le hizo confesar 3 veces que se lo amaba y él le dijo, sí, tú lo sabes todo, Señor. Y lloró. Pedro dice que lloró amargamente. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí les queda el resto de texto para que ustedes lo analicen. Tenemos Mateo 24:12 y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí tenemos la palabra, dice lo siguiente. Dice, y por haberse multiplicado la maldad. Kaidiato pejuntenai, ¿sí? Pejuntenai, ¿sí? Puede entender, ten amonian. Entonces dice, a causa de predominar la violación de la ley. Bien, entonces ya no voy a leer más ahí porque si no se me hace largo. Vamos a continuar abajo. Sí, vamos a pasar todo esto y vamos a continuar acá. Bien, entonces ahí están todas esas referencias para que ustedes las puedan leer y yo las voy a dejar ahí en la caja de los comentarios. Entonces acá, significado de iniquidad del latín. Veamos lo que nos dice. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo,
designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. Dice, la palabra proviene del latín iniquitas y iniquitatis, ¿sí? Iniquitatis, que se dice acá, que traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia e ignominia. Prácticamente es lo mismo lo que dice arriba de la palabra anomia. Veamos aquí lo que dice el apóstol Mateo. Bueno, Mateo capítulo 27, versos 3 al 10 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice acá. En otra parte, pues dice, sintió remordimiento. Bueno, aquí dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Dice que arrepentido, ¿cierto? O sea, pareciera que diera a entender como que Judas como que sí se arrepintió, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué atentó contra su vida? Alguien me puede decir, bueno, lo de Pedro y qué, pues la diferencia. Bueno, la diferencia es que Pedro reconoció su pecado, porque Pedro realmente hizo algo muy grave, negó al Señor para salvar su vida, lo negó y aún maldijo. Pero Pedro no se quitó la vida, Pedro lloró amargamente y obviamente pues se arrepintió, lo que puede entenderse uno que se arrepintió porque él lloró amargamente. Entonces dice, las 30 piezas de plata a los principales, a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, escuchen bien, y este es el punto donde vamos, diciendo, esto lo está confesando prácticamente el mismo Judas, diciendo, yo he pecado, o sea, yo he actuado inicuamente, he cometido maldad, he cometido injusticia, he cometido iniquidad, todo eso es lo que está arriba, lo que les expliqué ahorita, el significado de la palabra iniquidad. Aquí dice, yo he pecado, o sea, yo he cometido un pecado, una injusticia, una maldad, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, dice, ¿qué nos da a nosotros? Tú lo verás. Dice, arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó. Como le digo, no voy a entrar aquí en detalle, solamente voy a leer esto rápido, pero ya les explico. Mire lo que es, Judas está confesando, dice, yo he pecado. Pero no dijo, Señor, por lo menos hubiera gritado desde lejos, Señor, perdóname. Y estoy seguro que Jesús lo hubiera perdonado. Pero no pasó así. ¿Sí? Se ve como un arrepentimiento ahí, sí, dice arrepentido. Pero la cuestión es que él no pidió perdón, no se ve que haya pedido perdón, ni haya, porque eso pues tenía que cumplirse la escritura. Porque Jesús ya claramente arriba dijo, el hijo de perdición. Entonces esto que dice arrepentido no va a cambiar lo de arriba. Tenga presente eso, ¿no? Porque alguien puede decir y cuestionarme que no, pero es que dice arrepentido. Pero mira lo que dice aquí abajo. El verso 4 dice, yo he pecado. Entregando la sangre inocente, dice, más ellos, entregando sangre inocente, dice. Y mira lo que responden ellos. Ahora sigamos leyendo acá el verso 6. Y a los principales de los sacerdotes, dice, y los principales de los sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echar en el arca de la limosna porque es pecado de sangre. Dice, más, habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo Aceldama, campo de sangre, ya lo que leímos arriba en Hechos capítulo 1, del verso 16 en adelante. Hasta el día de hoy dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Recordemos que todo eso estaba en los profetas, dicho por los profetas, que dijo, tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado que fue apreciado por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Palabras del apóstol Pablo y complementación con el tema. Palabras del apóstol Pablo. Y esto lo usamos como complementación, porque ahora sí vamos a ver aquí, en contexto con lo que dice Ezequiel 18. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya les expliqué que si aquí se interpreta de que una persona con morir, si se toma de esa manera, desde el punto de vista literal, como lo interpretan los testigos, entonces tenemos que aceptar que una persona cuando muere paga sus deudas, salda su cuenta con Dios, no se le puede imputar cargos después de una resurrección. Sencillamente todos tendrían que resucitar para vida eterna, porque ya todos pagaron con la muerte, pero es un error. Porque precisamente el apóstol Pablo aquí, mire lo que dice,
en Hebreos capítulo 9, verso 26 al 27. Dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Está hablando de Jesús, el sacrificio que hizo de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado, dice acá. Así que yo no puedo quitarme el pecado yo mismo, muriéndome yo mismo, o suicidándome, o entregando mi vida, o hacer que me maten. No sirve para nada, eso absolutamente no sirve para nada. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces dice acá: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Escuche bien este punto porque es muy importante. De la manera que está establecido para los hombres, para los antropos, para todos los hombres. Incluye género femenino, género masculino. Esto es algo asociativo acá. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está ese punto muy importante que dice: y después de esto el juicio. Eso quiere decir que con la muerte física no termina todo. Escúchese bien, no termina todo. Y hay un texto que quisiera leerles en este momento. Bueno, voy a ver si puedo, la verdad que no sé. Pero voy a parafrasear a lo mejor porque ya no me da tiempo para no alargar esto. Pero ya está allí en el Evangelio de Juan. Se me olvidó en estos momentos el capítulo, no importa, yo igualmente lo sé. Donde dice que viene la hora, ¿cierto? Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros, escúchese bien, palabras de Jesús. Este texto me llegó a la mente en estos momentos porque corrobora con esto y lo reafirma. Dice: y llegará la hora cuando todos los que están, dice, en los sepulcros, o sea, refiriéndose a los que están muertos, oirán su voz. Esas almas que están allí durmiendo, digámoslo así, esas almas, dice, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, escúchese bien, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, ¿qué? A resurrección de condenación. Claramente Jesús está definiendo ahí de que en la resurrección van a resucitar personas para vida eterna y van a resucitar personas para condenación eterna. Esto quiere decir que esto se complementa con este texto cuando dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, después de esto el juicio, cuando las personas resuciten, los malos van a resucitar, ¿para qué? Para recibir, obviamente, el dictamen del Señor y posteriormente ser echados en el lago de fuego. Ahora viene un punto acá crítico. Este punto. Dirá usted: pero es que aún no está condenado. Cuando una persona muere todavía no está condenado. Claro, usted puede decir eso. Pero la cuestión es que quien muere con Cristo, escúcheme bien este punto acá. Es muy importante. La persona que cree en Cristo, acepta a Cristo e hizo lo bueno, como él dice ahí, porque dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y lo malo, y los malos, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahí está definiendo buenos y malos. Entonces, ¿se puede definir la condenación de una persona desde ya? Claro. Se puede definir en verbo de tiempo presente. Claramente, Jesús claramente dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo... Vamos a leerlo. Vamos a leer allí algo importante rapidito para que ustedes queden convictos, totalmente convencidos. Este punto muy importante allí. Juan, capítulo 3. Veamos lo que dice acá. Vamos a leer allí. Dice acá: porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar, dice, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por ese Jesús, por ese mediador entre Dios y los hombres. O sea, por ese agente intermediario. Jesús es el agente intermediario y también se puede entender como agente instrumental. Claro que sí. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo, sea salvo, ¿qué? Por él. Mira lo que dice acá. Y esto no lo digo yo, sino lo dice la misma palabra de Dios. Dice: el que cree no es condenado, ¿cierto? Pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. No dice que va a ser condenado allá. Ya
ha sido condenado. O sea, ya Dios lo coloca en este punto que ya está condenado y para él lo es. O sea, una persona que muere en el pecado, en la maldad, ya para Dios está condenado. Eso no hay término medio en eso, no hay punto A ni punto B. ¿Sí? Entienda eso, no hay punto A ni punto B. Todo el que muera en pecado, haciendo lo malo, en la iniquidad, así como murió Judas, sencillamente ya él definió su destino. Ya su destino está definido. No es que hay una opción, una probabilidad de que va a resucitar y bueno, allí como que se le va a leer. Porque entonces estaríamos haciendo como los testigos de Jehová, que supuestamente Dios le va a dar una oportunidad a ciertas personas para que resuciten y ponerlos en un estado probatorio para ver si ellos hacen lo bueno y posteriormente pues darles la gloria o si no darles la destrucción otra vez o darles la muerte eterna. Eso es mentira. Entonces, la situación de vida, ¿sí? Mi salvación se define ahora en vida acá, no después de muerto, porque después de muerto no hay reversa, es irreversible. Entonces claramente dice que el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Pero el que no cree dice ya ha sido condenado. Ya lo está dando por sentado. No hay un término medio. Ya. Porque dice que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Sergio? No lo dice Sergio, lo dice la misma palabra de Dios. Por lo tanto, son palabras que no se pueden revocar o cambiar o modificar. No, son palabras inamovibles del mismo Señor Jesús que lo está diciendo ahí. Entonces, claramente podemos concluir aquí que ahora es que tenemos que arreglar nuestra situación, porque después de esto, ¿qué? Claramente lo que dice es, después de esto viene el juicio. O sea, está establecido que todos muramos, literalmente, o sea, físicamente este cuerpo tiene que ir a la tumba. Bueno, habrán algunos que van a quedar vivos, los que sean fieles, ¿sí? Los que estén en ese entonces, muchos van a estar vivos en la gran tribulación, unos van a morir, otros no, pero mucha gente ya se ha muerto. Entonces, ya está definida su situación. El que cree en el Hijo como tal tiene vida eterna ya tiene vida eterna, porque Jesús dijo, el que cree en mí, ¿cierto? Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. El que cree en mí, yo soy porque él dice, yo soy la vida eterna. Y la vida eterna, dice Juan, el Señor Jesús en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Sí? Creer, conocer al Padre, conocer al Hijo, creer en el Padre y creer en el Hijo. Así de sencillo, hermanos, así de sencillo. No tenemos que darle tantas vueltas por allá y por acá para justificar nuestras propias ideas, no. Entonces claramente aquí podemos encontrar en lo que leímos de Hebreos, cuando dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que esto refuta y sepulta totalmente la doctrina de los testigos de Jehová. Y claramente aquí podemos encontrar que a Judas no se le puede decir que va a tener una opción de salvación, porque claramente en todo lo que les he explicado desde el punto de vista bíblico y desde el contexto griego de las palabras, realmente lo que él hizo fue grave. Y puso como punto final, digamos, cerró con broche de oro para su vida, para su alma, el terminarse suicidando, quitándose la vida como tal. Entonces eso claramente indica de que realmente en él no hubo un arrepentimiento como tal, ni hubo un reconocimiento de su pecado. No lo hubo, porque claramente él dice, reconoce, yo he pecado. Y Jesús dice que él es el hijo de perdición, el cual se perdió. O sea, los otros apóstoles no se perdieron, los otros hermanos, pero dice, él sí se perdió. Como ustedes pueden ver, entonces ahí está más claro. Y aquí pues ya les dejo, hermanos, tengo más argumentos, pero yo creo que esto es suficiente. Yo creo que esto es, para mí lo considero, en lo que he analizado, tomándolo desde el margen bíblico, es irrefutable, o sea, porque son las palabras de Jesús. Entonces aquí claramente dice, Marcos 14:18 dice, estando sentado a la mesa, ¿sí? Comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, dice, el que come conmigo. Bueno, estos textos los voy a dejar ahí, no los voy a leer ya porque ya voy a terminar acá. Entonces los voy a dejar en la caja de comentarios para que ustedes mismos lo lean.
Yo voy a pasar esto igualmente, pues todo el bosquejo se lo voy a pasar allá y ahí les queda el video para que ustedes lo analicen. Y ahí están, aquí hay un poco de textos que hablan acerca de lo que pasó con Judas. Muy importante, les recomiendo que lo lean, todos los textos. Así que bueno, más nada, mis amados hermanos, voy a dejar hasta acá. Así que muchas bendiciones, gracias y paz para todos. Nos vemos en otra ocasión. Suscríbase al canal, denle like y compartan estas enseñanzas para que otros hermanos sean edificados, ¿no? Esto no lo hago con fines lucrativos, nada de eso, no, solamente para la gloria de Dios. Así que bendiciones y fuerte abrazo para todos y les amo en el Señor.